Los ex ejecutivos de COFIEC tardaron 5 días en aprobar el crédito de $800.000 a Gastón Dusac. 12 días después, Dusac recibió el dinero. Y hoy, 10 meses más tarde, no hay un solo responsable del asunto. Y lo que es peor, ni siquiera el dinero ha sido recuperado. Con los intentos de bloquear todo tipo de información, el escándalo estaba lejos de bajar de tono. Un empresario argentino recibió $800.000 de crédito, garantizado con bienes de propiedad del Estado ecuatoriano, en tiempo récord, con la venia de cerca de una decena de ejecutivos del banco, que también es de propiedad del Estado. Y la cereza del pastel, no ha pagado un solo centavo. El escandaloso caso comenzó a filtrarse a los medios de comunicación ya en febrero del 2012, cuando Dusac era el dolor de cabeza de los mismos ejecutivos de COFIEC que dieron paso al millonario crédito. Si es que han habido negligencias, si es que han habido errores, esos deberán merecer sanción. Gastón Dusac se movía en Ecuador sin problemas hasta el 19 de abril. Fue la última vez que pisó el Ecuador según el registro migratorio que da cuenta de su salida hacia Argentina. Pero recién en junio, la entonces presidente de COFIEC, María Fernanda Luzuriaga, decide emprender acciones legales para recuperar el dinero. Esto hizo del crédito a Dusac un escándalo de repercusión nacional. Incumplimientos de políticas, no presenta estados financieros, la garantía no está cubierta con una póliza de seguros. En la Asamblea Nacional los intentos por frenar una investigación fueron en vano. La Comisión de Fiscalización entonces emprendió una maratónica ronda de comparecencias que despejaron algunas dudas. Yo tenía una instrucción del directorio de la entidad. El ingeniero Guiñay presionó para que se haga el informe de crédito con esta información. Para la primera semana de octubre ya se supo que Dusac no era un perfecto desconocido. Recibí una llamada del presidente del fideicomiso, el señor economista Pedro Delgado. Me indicaba que posteriormente iba a recibir la llamada del coordinador de la Secretaría Técnica, del ingeniero Francisco Andara. Me proceden a presentar al ingeniero, o el economista, Pedro Losegui, y al señor Gastón Dusac. El ingeniero Guiñay fue quien trajo al cliente, nos presentó al cliente y dijo que le atendamos, ¿no?, al banco. Ante la evidencia de irregularidades que rayan en un delito, la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sugiere que la Fiscalía solicite medidas cautelares para no perder de vista a los involucrados. Bien vale medidas cautelares urgentes. Vamos a advertir sí, a insistir sí ante la Fiscalía. La insistencia no de uno, sino de varios asambleístas no pegó. Y comenzaron a circular noticias de que los involucrados en el caso Dusac salían del país. Necesitamos celeridad. Hasta el episodio más reciente, el rondocista Dalo Bucaram cuestiona la actuación del fiscal Garo Chiriboga en el caso del crédito a Dusac, diciendo que la Fiscalía no ordenó medidas cautelares en contra de los responsables de COFIEC y por tanto anunció que solicitará el enjuiciamiento político en contra del fiscal. Fausto Yepes, 24 horas. Saludamos a Galo Chiriboga, fiscal general, sobre este caso Dusac. Muy buenos días y gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Gracias, buenos días, María José. ¿Cuál es el estado de esta investigación y a quiénes se está investigando? Primero, la entrada que usted hace al programa, permítame precisar algunas cosas. Nosotros llegamos a conocer el caso oficialmente cuando el órgano contralor del sistema financiero, esto es la Superintendencia de Bancos, presenta la denuncia el día 4 de octubre. El superintendente de bancos nos remite un informe del resultado de sus investigaciones sobre el caso COFIEC. ¿Qué hizo la Fiscalía? Aplicar lo que dispone el artículo 93 de la ley del sistema financiero, que dice inmediatamente de que se reciba la denuncia por parte del superintendente de la posible comisión de una infracción en materia financiera, iniciará las investigaciones. Inmediatamente es eso, inmediatamente. El 4 de octubre iniciamos la indagación previa. El 8 de octubre, es decir, 4 días después, porque era un día laborable, era un feriado, el 8 de octubre tomamos la versión del superintendente de bancos, hemos recibido la información que Betty Amores, asambleísta, nos presentó el 11 de octubre, el 22 de octubre la asambleísta Silvia Delgado anuncia que en esta semana estará listo el borrador sobre las investigaciones que ellos han realizado. Silvia Salgado. Perdón, ¿qué dije? Silvia Delgado. Ah, perdón, Salgado. Ofrezco disculpas. No se preocupe. Y finalmente, el 23 de octubre, la Unidad de Delitos Flagrantes recibió una parte de la documentación por parte de la asambleísta Salgado. Es decir,
En una intervención que usted la pasa en este momento, dice el asambleísta Salgado que de hace 15 días ha solicitado medidas cautelares. Si revisamos un poco el calendario, veremos que esto debió haber ocurrido el 10 de octubre, es decir, 6 días de haberse iniciado la indagación. ¿Por qué no se ordenan medidas cautelares? María Josefa, usted es abogada. Porque cuando estamos en una indagación, los fiscales no podemos solicitar a los jueces medidas cautelares. Estas medidas cautelares los fiscales las solicitamos cuando hay instrucción penal. Y no somos los fiscales los que ordenamos la prohibición de salir o la detención de una persona. Son los jueces quienes, a petición de los fiscales, pueden aceptar o no las medidas cautelares de las personas que los fiscales solicitamos. Bien, antes del 4 de octubre, ¿ha habido alguna posibilidad de que usted conozca algo? Es decir, la Contraloría General del Estado, por ejemplo, ¿no le hizo llegar alguna documentación que pudiera la Fiscalía tener de sustento para abrir antes de una indagación? No, María Josefa, porque por una sencilla razón, la Contraloría General del Estado controla otro tipo de actividades financieras, no financieras, sino de manejo de fondos públicos. Cuando los fondos públicos son del sistema bancario, esas investigaciones por disposición constitucional, la única entidad competente para investigarlos es la Superintendencia de Bancos, y la Superintendencia de Bancos ha cumplido plenamente su labor. Por lo tanto, en opinión de la Fiscalía, no tenía en este momento sobre el manejo de una operación financiera necesariamente que opinar la Contraloría. Dentro de esta indagación previa y según sus declaraciones, pareciera que usted tuviera elementos para poder establecer que ha habido un delito de peculado bancario. María Josefa, como siempre lo decimos, nuestro trabajo es en las Cortes. Yo vengo a informarle al país lo que la Fiscalía ha hecho en este caso, pero no discuto en los medios de comunicación, en la estrecha pantalla de un televisor, la compleja realidad jurídica que las discutimos en las Cortes. Yo le invitaría a María Josefa, con el afecto que le tengo, a que nos acompañe usted en las audiencias, que venga a ver cómo la Fiscalía actúa en la Corte. Ahí es cuando usted decía ayer que habían voces tenues. No, la voz de la Fiscalía es fuerte, firme y sostenida en base de la ley y de los elementos de convicción que presentamos a los jueces. De ahí es que estamos logrando muchos casos que antes estuvieron sin resolverse, hoy resolviéndose y favorablemente a los términos de la sociedad ecuatoriana. La frase peculado bancario la dijo usted, Galo, en una declaración que hizo a la prensa, por eso le pregunto. Nosotros estamos investigando precisamente eso, la presuntiva comisión de un delito de peculado bancario. Bien, ¿a quiénes nomás se está investigando? Y la indagación previa es como amplísima, hay muchísimas cosas pues que levantar, muchísima información que levantar, pero sí hay 1, 2, 3, 4, 5 personajes a los que normalmente se les solicita información. Dentro de estos personajes, ¿quiénes nomás están investigados? Nosotros básicamente hemos querido obtener información oficial, básicamente de la Superintendencia de Bancos, que son documentos que nos permiten ir identificando en qué condiciones se otorgó el crédito, quiénes eventualmente podrían ser responsables del otorgamiento de ese crédito, quiénes eventualmente pudieron saltarse normas específicas que dispone no solo la ley de instituciones del sistema financiero, sino incluso la propia normativa de los bancos. Entonces, en eso estamos trabajando para tener una documentación sólida y fuerte. María Josefa, le insisto, cuando nosotros vamos a la Corte, no vamos a mencionar que en un canal de televisión dijimos esto. No, nosotros tenemos que llevar pruebas, evidencias y lograr que los jueces, sobre la base de esas pruebas y evidencias que la Fiscalía presenta en base a sus investigaciones, los jueces apliquen la ley. Eso es lo que hacemos todos los días. Coincido con usted y más de una vez hemos dicho aquí que lo que en un proceso no existe, el juez deberá entender que no existe. Por lo tanto, hay que aglutinar todas las pruebas y levantar la información con determinadas reglas. Pero es ese liderazgo en la investigación que va a ser pues la causa para que el juez pueda contar con todas las pruebas.
Y ese liderazgo de investigación por ley la tiene el Ministerio Público, la Fiscalía en este caso. Silvio Salgado ha dicho que se ha demorado, ¿no? Se ha demorado el tema de las medidas cautelares y entendemos nosotros cuáles son las razones jurídicas para no darlas. Sin embargo, así como se lo hemos comentado a ella, sí pensamos que un tema tan grave como este debe tener alguna agilidad, porque la sociedad necesita respuestas. María Josefa, estoy aquí gracias a su invitación para darle al pueblo ecuatoriano la información que ese pueblo merece sobre este caso. Por eso estoy aquí, como siempre estoy aquí. Sí, Galo. Yo no discuto su ausencia porque siempre ha estado aquí con nosotros. No, discuto, no es que ni siquiera discuto, sino que planteo y subrayo una necesidad general, ¿no? De tener claras ciertas cosas. Y me refiero a que básicamente dentro de las declaraciones que hiciera el superintendente de banco en la asamblea, dejó establecido que a más de los $800.000 había una cantidad de créditos otorgados de manera irregular, por resumirlo, ¿no? Y uno de esos, por ejemplo, era al mismo fideicomiso, más de $1 millón y pico. Ese fideicomiso sabemos que tiene a su cargo empresas, unas que están pues con problemas serios, otras que los administradores ya no están, otras donde hay serias investigaciones y serios análisis de la Contraloría. En ese fideicomiso también están los canales de televisión. Entonces, esta indagación que usted abre también ampara o va a recoger el destino de los dineros y cómo se otorgaron los dineros a esas otras empresas que no están huidas como DUSAC, sino que están aquí, han sido las receptoras del dinero. Así es, María Josefa. Y la voy a invitar a la audiencia que tengamos ahí estaremos próximamente. Con gusto. Va a ver cómo hay una serie de elementos de convicción que relacionan una actividad financiera en la que la superintendencia establece presunciones de irregularidad. Todas esas actividades financieras están siendo investigadas por la Fiscalía. Así es que le quiero insistir algo, ¿no? Cuando la Fiscalía formula cargos, hace la presentación de su caso ante la Corte y pasamos a preparar el juicio, son audiencias que duran 6, 7 horas solo en la parte de la revisión de la legalidad de los procedimientos de la Fiscalía para que los jueces autoricen o no convocar a los implicados al juicio oral. Son 6, 7 horas en donde los jueces, donde la defensa revisa minuciosamente todos los elementos de convicción. Yo, mi querida María Josefa, como fiscal general del Estado, no puedo dejarme presionar por los medios o por los organismos, en este caso parlamentarios, para que apresuren la investigación, porque muchas veces apresurar la investigación lleva a cometer errores procesales que después se pagan muy caros. Así es, incluso hasta la nulidad, ¿verdad? Uno comete un error en el apuro y al final tiene que alguien declara nulo y todo el esfuerzo se perdió. Coincidimos con eso. Entonces, María Josefa, mire qué bueno esta entrevista. Hemos coincidido, usted y la Fiscalía General, en que no se pueden apresurar las cosas, que llevamos cuando la señora asambleísta nos pide mayor celeridad desde hace 15 días, apenas teníamos 6 días de indagación. Sí, e incluso, Galo, con eso yo hice un comentario porque me causó, sí me asombró que Silvia Salgado diga eso, porque yo recuerdo que cuando ella recibió la documentación de este caso, lo primero que dijo fue: una semana no me va a alcanzar, ni 2 ni 3. Claro, cuando se investiga se necesita recoger información y a veces los días quedan cortos. Lo que nos preocupa son algunos temas que necesitan respuesta y no quisiéramos que este sea uno más. Y le explico por qué. Porque tengo la sensación de que, por ejemplo, el caso de la droga en la valija es un tema que no encuentra o no determina responsabilidades dentro del Ecuador. Y no es que nos guste que nuestro país tenga gente involucrada en un negocio perfecto del narcotráfico, perverso del narcotráfico, sino que realmente no quisiéramos que esas raíces se multipliquen. Identificar a los responsables nos va a ayudar de despojarnos de este mal. Estamos en esa misma línea, María Josefa. Es decir, estamos trabajando, nosotros no dejamos de trabajar el caso valija diplomática en la misma perspectiva que le he mencionado
con todos los otros casos, pero también quisiera que rescaten alguna vez los avances que hemos tenido. Hemos logrado sentencias en el caso Resurgir, que es relacionado a 1 tonelada de pasta de cocaína, en donde incluso estaba implicado un alto oficial de la policía. Hemos desarticulado y hemos llamado a juicio a una banda criminal en Esmeraldas, liderada por un señor Bernaza. Hemos acabado y condenado a la banda de los choneros en Manabí. Hemos avanzado y condenado el crimen de Tamaulipas, es decir, esos ciudadanos ecuatorianos que fueron tomados por un coyotero y enviados a México. Los hemos logrado condenar a 12 años de reclusión. Cuando hablamos del caso Avalancha, que desmantelamos bandas criminales que operaban en Quito, cuando terminamos la banda de Envigado que mató a empresarios y ciudadanos quiteños en este país, cuando hemos logrado ya por fin de que el caso Damián Peña, que vivía 10 años en impunidad, tenemos audiencia para la próxima semana, como hemos trabajado los casos de la Comisión de la Verdad, Arturo Jarrín, hermanos Restrepo. Hablando de hermanos Restrepo, por favor, mi querida María Josefa, con esto concluyo. Deberíamos tener un poco de equilibrio también, porque decirle a la ciudadanía ecuatoriana que hay un ambiente de impunidad, María Josefa, eso no es aportar a la consolidación de una justicia en este país. La justicia en este país requiere la confianza de los ciudadanos y en eso nos esforzamos todos los días, María Josefa. Por lo tanto, sí quisiera que así como el pleno derecho tienen los ciudadanos de decir este caso no avanza y queremos que se apresure, también me parece que el equilibrio debería decir, pero qué bueno, hemos avanzado en estos otros casos. Seguramente, Galo, parte de la sociedad está aplaudiendo su gestión como la de todo funcionario público que da cuentas a la sociedad. Nosotros, en buena o mala hora, tenemos el trabajo de criticar, de cuestionar, siempre dentro del marco del respeto. María Josefa, yo creo, Galo, sinceramente, sí, que a mí, ¿quién más? Y usted, que dice conocerme desde hace algún tiempo, sabe perfectamente cuánto se ha valorado el esfuerzo, no solamente de una fiscalía hoy presidida por usted, sino presidida por otros fiscales que también, con todo lo complicado que resulta la política nacional, han podido descubrir bandas. Eso es un trabajo normal, o sea, para eso se es fiscal, ¿verdad? Para eso, no es un trabajo heroico, me explico, es un trabajo normal, para eso usted es fiscal. Hay casos que impactan más, ¿por qué? Porque la sociedad tiene el derecho de exigirle a funcionarios públicos que cuando un caso donde se involucra a muchísima gente muy cercana al poder, debe de haber una mayor transparencia. Así como en el derecho hay atenuantes y agravantes, así hay situaciones atenuantes y agravantes en la política. Los choneros son delincuentes. Siempre han sido delincuentes y delincuentes peligrosos. La gente que amenaza a nuestros periodistas porque están investigando los casos de droga y venta de armas en los colegios son delincuentes. Y en buena hora que estamos investigando, pero al final del día son delincuentes. Cuando la gestión pública, cuando el líder o los líderes políticos tienen cerca gente que manejan de manera irregular sus recursos, entonces la cosa es aún más delicada y por lo tanto la apertura a la sociedad debe ser más grande. Entonces me permito darle esta explicación porque no suelo, tal vez por mi formación, tener frases genéricas. Un ambiente de impunidad. No recuerdo haber dicho un ambiente de impunidad. No recuerdo como por ejemplo decir fulano de tal es corrupto. No, critico un hecho en particular, le doy un valor al hecho en particular porque nace de mi derecho a la opinión. Bien. Así que yo creo, Galo, que en eso en buena hora coincidimos también, creo yo. Ahora, para concluir, si usted estima que debemos concluir, quisiera decirle lo siguiente: no vengo aquí para que le reconozcan nada a la Fiscalía. Nada. Sí, yo lo sé. Es nuestro deber, así es, yo lo sé. Nuestra obligación y tenemos que cumplir nuestro deber y nuestra obligación. Sí, con los riesgos que incluso tiene eso, ¿no? Pero nunca venimos a hacernos las víctimas ni a llorar. Lo sé. Decimos, mire María Josefa, siempre decimos, mire María Josefa, estamos avanzando en esto, hemos logrado esto. Y hablando es cumplir nuestro deber. Es cumplir nuestro deber. Así es. Y en estos otros casos también cumpliremos nuestro deber. Y ya que usted tiene ahí una lista de casos que también llama mucho la atención sobre los hermanos Restrepo, ¿ha habido algún avance? Mañana vamos a presentar una serie de resultados, productos de una investigación
que hemos realizado sobre este tema. Usted recuerda, hemos encontrado unos indicios de huellas de un cadáver que responde a una persona de esas características, pero yo siempre le he advertido al país que no podemos concluir que ese sea uno de los chicos Restrepo. Entonces, en ese afán de transparencia y de no dejar las cosas en impunidad, cuando recibimos el primer informe forense, hablé con don Pedro Restrepo, le dije, estos son los resultados del informe forense, y don Pedro me dijo, mire fiscal, quisiera tener otra opinión, y le dije, estoy absolutamente de acuerdo con usted, vamos a pedir una opinión que revise el informe forense realizado en Ecuador por el Instituto Forense de Colombia, vinculado a la Fiscalía General de Colombia. Luego de eso hemos traído, y está ahora presente aquí, otro forense vinculado a la Fiscalía peruana, para que nos den sus opiniones, y esas opiniones que el pueblo ecuatoriano se merece, la vamos a presentar mañana en una rueda de prensa en la Fiscalía. Otro caso que también está íntimamente relacionado a la política y le importa a la sociedad es la investigación relativa a la falsificación de firmas y lo que gira alrededor del Consejo Nacional Electoral con respecto a este hecho. ¿Qué avance hay? Como usted ha visto, vamos avanzando en muchas cosas. Han habido ya personas detenidas, están identificadas muchas situaciones irregulares y la Fiscalía sigue trabajando. Y vamos a seguir en esa misma tónica, en los casos que la opinión pública demanda que la Fiscalía tenga una posición absolutamente clara. Y la voz de la Fiscalía, mi querida María Josefa, seguramente es muy sosegada en los medios de comunicación por respeto a los periodistas y por respeto a la opinión pública, pero es una voz muy fuerte y muy firme en las Cortes, donde debe ser. Muchísimas gracias a Carlos Chiriboga por estar aquí en Desayunos de 24 horas, muchísima suerte y gracias por la invitación. Nosotros estaremos ahí porque hay algunos casos que nos interesan y seguramente vamos a pedirle que también nos inviten los casos que seguramente se van a abrir en este terrible asunto de la venta de drogas y armas en los colegios. Con mucho gusto. Gracias. Igual que usted me invita a los desayunos que son más o menos, diría, simbólicos. Claro. Aquí no hay desayunos, claro, pero allí sí va a haber una audiencia fuerte. Pero es que de eso se trata. De no, además siempre vengo a estos desayunos porque estoy en dieta. Seguramente el próximo invitado dirá exactamente lo mismo porque también capta el sentido simbólico de la palabra desayunos. Y es que, claro...